Serán bienvenidos ustedes y su familia siempre aquí a esta iglesia donde honramos el nombre de Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2 y versículo 8. Lucas 2:8 dice la palabra: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Padre, gracias por tu eterna y bendita palabra, Señor, que nos concedes este día el poder compartirla con cada uno de tus hijos, los que estamos acá, los que a través de los medios de comunicación, Señor, también escuchan tu palabra. Bendícenos a todos, mi Señor. Queremos, Padre, recibir con gozo, con esperanza, con bendición en nuestro corazón todo lo que está en tu corazón, en tu mente, Señor, a través de esta palabra. Señor, oramos en el nombre de Jesús, pidiendo tu asistencia y tu bendición, Señor, en todo lo que vamos a hacer. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a hablar por un momento, basado en este pasaje de la Escritura y en otros más, sobre las acciones que debemos emprender al comprender el mensaje de la Navidad. Las acciones que debemos emprender al comprender el mensaje de la Navidad. Si nos preguntamos esta tarde, mis hermanos, ¿qué es la Navidad? Si le preguntáramos a algunas personas que no están aquí, ahí en la calle o en otros lugares dentro de nuestro país o el mundo, ¿qué es la Navidad? Creo que habrían algunas respuestas distintas, diferentes, porque algunos dirían: bueno, la Navidad es un día para cenar rico, un día para ir a visitar a los seres queridos, un día para regalar a los niños juguetes, un día para comprarnos una buena camisa, un buen vestido, para ponerlo, para disfrutar con los amigos. A lo largo de los años, el concepto, hermanos, de la Navidad se ha ido diluyendo su significado, ¿verdad? Para nosotros como iglesia del Señor, la Navidad es diferente a lo que el mundo piensa, porque para nosotros la prioridad no es tener una cena rica, aunque yo sé que en el hogar de cada uno de ustedes a lo mejor se ha preparado una cena, o la va a preparar, o la va a terminar de preparar hoy después que salgamos de acá, o regalar, dar a la familia un buen regalo, hacer un viaje, cualquier otra
alguna otra actividad que sea agradable, todo eso es bueno, pero en realidad no es el significado de la Navidad. La Navidad es más que regalos, más que una fiesta, más que una celebración, más que una costumbre, más que tiempo de vacación. La Navidad tiene un significado más profundo. Y creo que cada uno de nosotros debemos de mantener esa verdad que lo revela el Evangelio. La única manera de poder conocer el verdadero significado de la Navidad es a través de la palabra. Porque sin la palabra de Dios no entenderíamos ni conoceríamos el significado de la Navidad. Es más, en la parte histórica se dice que la celebración de Navidad, o los primeros énfasis que se dieron, porque esto ha venido evolucionando con el tiempo, los primeros énfasis que se dieron de reconocer, de dar gracias por el nacimiento de Jesús, del Hijo de Dios en el mundo, se inició en el siglo IV, no antes, sino más o menos en el siglo IV. En la historia se reconoce que hubo uno de los emperadores romanos, que por cierto le puso fin a la persecución de la iglesia por más de 300 años, que se llamó Constantino. Este emperador, que allá por el año del 312 más o menos, tuvo una experiencia, según cuenta la historia. Nadie puede dar fe si hubo una verdadera conversión de este emperador, pero lo cierto es que tuvo una experiencia, según se narra en la historia o en la tradición, con Cristo, que cambió la vida, de tal manera que él cristianizó todo el imperio de Roma. Es decir, que el imperio de Roma, a partir de Constantino, se convirtió en un imperio cristiano. Todos los que estaban al lado del rey, todos los que estaban al lado del gobernador, los que estaban en eminencia, la sociedad misma se cristianizó, todos se hicieron cristianos. Obviamente que no se puede ser cristiano verdadero solamente porque el gobierno, por ejemplo, o el gabinete del gobierno dice que es cristiano. Pero así sucedió más o menos, y fue Constantino el que le dio énfasis a los eventos del cristianismo, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la predicación de la palabra que Jesucristo había dado a sus apóstoles. Se dio diríamos, un aporte, un soporte, un respaldo a todo lo que tenía que ver con el cristianismo, y más o menos desde esa época, al inicio del IV siglo, se comenzó a darle reconocimiento al nacimiento, el día, el evento sobre todo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí sobre la faz de la tierra. Pero aún ahí no llegamos a entender con lo que dice la historia acerca de Constantino y todos los énfasis y el legado de Constantino como el emperador de aquel momento, aún conociendo de él y conociendo lo que él hizo a favor del cristianismo, no llegamos a entender todavía lo que significa la Navidad. Para entender la Navidad tenemos que hacer pensar en lo que los profetas habían dicho acerca de la llegada del Mesías Salvador, el Mesías Redentor, y el cumplimiento de esas profecías que las vemos cumplidas en el Nuevo Testamento en la persona del Señor Jesucristo. Sé que para comprender la Navidad tenemos que, hermanos, ver, oír, comprender lo que los profetas del antaño hablaron acerca de la llegada del Mesías. Y vamos a leer aquí algunos versículos que nos pueden recordar. No lo vamos a hacer de manera exhaustiva, pero sí es importante que mencionemos algunos versículos de la palabra de Dios en relación a este tema, de lo que se había anunciado. Por ejemplo, en Isaías 7:14, el profeta Isaías anticipó el nacimiento del Mesías
más o menos unos 700 años antes. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso significa la palabra o el nombre Emmanuel. Entonces vemos que el profeta Isaías 700 años antes está anunciando, profetizando acerca de la venida del Mesías. Otro versículo lo encontramos en el capítulo 9, versículo 6, siempre de Isaías, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hablando de estas cualidades o atributos que tendría el Mesías Salvador cuando Él viniera a este mundo. Por otro lado, tenemos la profecía de Miqueas. El libro de Miqueas es un pequeño libro allí de los profetas, conocidos como los profetas menores, que profetizó también acerca de la venida de nuestro Señor. Miqueas capítulo 5 y versículo 2. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en este profeta Miqueas 5:2. Dice: pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Por una parte, el profeta Isaías profetizó acerca del Mesías en sus atributos, en su calidad como Dios, en su calidad como Señor y como Rey. En el caso de Miqueas, él está profetizando acerca de el lugar donde el Mesías Salvador iba a nacer. Y en aquel tiempo, hermanos, Belén era una pequeña comunidad. No era una ciudad importante, no era como Jerusalén, no era como Roma, no era como otras ciudades importantes del momento. Pero qué interesante que el Espíritu Santo a través de Miqueas menciona el lugar donde el Mesías Salvador iba a nacer. Y por cierto que algunos historiadores dicen que existían dos ciudades con el mismo nombre, y por eso el profeta de una manera precisa dice: pero tú Belén Efrata, para distinguir y dar una profecía certera, una profecía confiable, exacta de lo que iba a suceder con el nacimiento del Mesías. El último profeta del Antiguo Testamento, ¿saben quién es? Malaquías. En el capítulo 4 y versículo 2 dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, así le llama al Mesías venidero. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá ¿el qué? Traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. En el caso del profeta Malaquías, está hablando del propósito del Mesías Salvador. Isaías habló del carácter divino del Mesías. Miqueas habló del lugar donde el Mesías nacería. Pero en el caso de Malaquías, él está hablando del propósito por el cual el Mesías Redentor vendría, hermanos, a este mundo, y era para salvar a su pueblo, como muy bien dice el Nuevo Testamento, de sus pecados. Entonces, estas profecías, que son 4, hay muchas más, pero por cuestión de tiempo, podemos ver el cumplimiento de estas profecías en el nacimiento o en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 1 y versículo 21 al 23 dice la palabra:
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El cumplimiento de la profecía de Isaías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el versículo 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos que en los profetas, lo que ellos anunciaron, hermanos, se cumplió perfectamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De igual manera, el pasaje que hemos leído aquí de Lucas capítulo 2, todo el capítulo y parte del primer capítulo habla precisamente del cumplimiento de lo que los profetas anunciaron acerca del nacimiento del Hijo de Dios. Y en el Evangelio de Juan, ya en una manera, diríamos, de la misión de Jesús, Juan el apóstol en su Evangelio, en el capítulo 1 y versículo 14, habla del cumplimiento de lo que dijo el profeta Malaquías. Dice Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el carácter divino del Mesías, el lugar donde el Mesías iba a nacer y el propósito por el cual el Mesías llegaría a este mundo, hermanos, se cumplieron en una manera perfecta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que la Navidad, el significado de la Navidad es, hermanos, la llegada del Hijo de Dios a este mundo. El nacimiento, la encarnación, mejor dicho, de Jesucristo en el vientre de la Virgen María es el cumplimiento de lo que los profetas habían anunciado acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Mateo 1:21, y aquí lo recordamos. Dice: llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De tal manera que la Navidad significa la encarnación del bendito Salvador, con el propósito de que usted y yo, hermanos, seamos salvos, seamos perdonados, seamos redimidos de nuestros pecados, que tengamos vida eterna, que conozcamos el camino que nos lleva a la gloria de Dios. Ese es el propósito, hermanos, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su encarnación: buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes son los que estábamos perdidos? Cada uno de nosotros. Entonces, más que la Navidad sea un día bonito, una buena cena, regalos, fiesta, celebración, luces de colores, la Navidad, hermanos, significa que el Hijo de Dios vino a este mundo para buscarlo a usted y para buscarme a mí. El Hijo de Dios dejó su trono de gloria en los cielos. Dejó toda la majestad que como Dios Jesús disfrutaba en la gloria eterna del Padre. Él dejó ese lugar de gloria, se vistió, hermanos, con la debilidad del cuerpo de los seres humanos, porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, sin pecado. Él sufrió lo que usted y yo sufrimos. Él se enfrentó a las tentaciones como usted y yo también lo hacemos, y Él lo hizo con el propósito de que usted y yo ahora tengamos vida en su nombre. Por eso dice la Biblia que aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Aquel que tiene al Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de la encarnación, del nacimiento de Jesús en este mundo y, hermanos, de su obra realizada en la cruz del Calvario.
Ahora, teniendo en cuenta qué significa verdaderamente la Navidad, entonces ahora, hermanos, en segundo lugar, veamos algunas acciones que nosotros debemos de emprender, que debemos de ejecutar, que debemos de llevar a cabo. Al comprender que la Navidad es el advenimiento de Cristo para buscar mi alma, para salvarme, para redimirme del pecado, para darme vida eterna, para hacerme su pueblo, su iglesia, su redimido. Ahora entonces, ¿cuáles son esas acciones que nosotros debemos de dar comprendiendo este propósito de la Navidad? Número uno, hermanos, creer aceptando el plan de Dios en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hizo José y María? Esta pareja que vinieron a ser como los padres. Tenemos que hacer esta aclaración. Los padres en el sentido del cuerpo físico de Jesucristo, no en la divinidad de Jesucristo, porque nadie puede ser mamá ni papá de Jesús en el sentido espiritual, porque Jesús tiene un Padre en el cielo, y en lo espiritual no hay un Padre terrenalmente hablando. Estamos hablando aquí de la parte física, de ese cuerpo que fue formado en el vientre de la Virgen María, donde Jesús, amado hermano, vino a habitar entre nosotros a través, como Dios, como divino, habitar entre nosotros como humanos. Pero ellos, al igual que nosotros, debían creer y aceptar ese plan divino. Y es lo que vemos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, volviendo ahí en el capítulo 1 y versículo 18, vamos una vez más a ese pasaje. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que José, la primera impresión cuando María le cuenta que está embarazada, el primer pensamiento de él a lo mejor fue que ella le había faltado, le había sido infiel, que estaba embarazada de otro hombre, porque él desconocía hasta ese momento que ese embarazo era un embarazo por obra de Dios, de manera sobrenatural, y no por voluntad de carne o de hombre, sino por el poder del Espíritu Santo que vino sobre ella para poner esa semilla, ¿verdad? Como se gesta el cuerpo humano en el vientre de la madre, de una manera milagrosa, sin intervención de hombre, para que Jesús ocupara un cuerpo sin pecado. Tendría que ser engendrado de una manera divina, y así fue, pero él no lo sabía. Lo primero que dijo es: me voy a apartar, no quiero ponerla en descrédito ante el público, lo que voy a hacer mejor es agarrar mi maleta y me iré de manera secreta. Pero estando en ese pensamiento, el ángel vino y le dijo: no la dejes, y le explicó lo que había acontecido. Hermanos, lo milagroso aquí es que José aceptó esa revelación de Dios. A veces me pregunto, y preguntémonos en esta hora, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nos hubiera acontecido lo que le aconteció a José? ¿Habríamos pensado lo mismo? ¿Le doy carta de divorcio a esta mujer porque me ha engañado? ¿Habríamos creído al ángel que nos dice: no es así, sino que ese cuerpo es un cuerpo que divinamente ha sido engendrado en ese vientre virgen, porque es el Hijo de Dios el que va a nacer de ella, ese cuerpo donde el Hijo de Dios va a habitar? Queda la interrogante si nosotros hubiéramos
creído. Pero lo cierto, hermanos, y para gloria de Dios y para bendición nuestra, José creyó la palabra. Porque la palabra no venía del ángel, sino que venía de Dios. Lo mismo sucedió con María. Ya hablando de María en el capítulo 1, versículo 30 de Lucas, ahí se relata la manera como el ángel se aparece a la Virgen María y le dice, le da el mensaje de Dios de cómo van a acontecer las cosas. Y es muy importante por lo menos leer el versículo 38. ¿Qué dice el versículo 38? Después de que el ángel le revela a María lo que va a suceder, ella dice, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Que de la misma manera como José aceptó esa verdad como la verdad de Dios, María también aceptó por la fe el milagro de la concepción, porque creyó a la palabra del Señor. Amado hermano, si usted y yo vamos a disfrutar de las bendiciones de la encarnación de Cristo, será por fe. Amén. Que usted crea que Él es el Hijo de Dios, que en Él usted y yo tenemos perdón de nuestros pecados, que hay una vida nueva, una vida renovada, una vida transformada por el poder de Jesucristo cuando usted y yo lo creemos. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es que la salvación se recibe por fe. Por fe en la obra del Hijo de Dios. Y José y María creyeron. Y usted y yo tenemos que creer para disfrutar de las bendiciones, hermanos, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La segunda acción que debemos de tomar, la vemos, hermanos, en la actitud de lo que se conoce aquí en la Biblia como los reyes o los magos. La palabra mago en el original no tiene el mismo concepto que hoy en día le damos al mago. Para nosotros hoy alguien que hace magia es alguien que es un brujo, que es una persona que está en el ocultismo. Pero la palabra en el original significa una persona sabia, entendida en los tiempos, una persona que estudiaba los tiempos, estudiaba las circunstancias. Por eso eran hombres sabios, creo que es la mejor palabra, hombres entendidos en los tiempos o sabios, que vinieron, y vea lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2 y versículo 1. Veamos cuál fue la actitud de ellos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey? Fíjense, ¿dónde está el rey? No dijeron dónde está un niño que dicen que va a nacer por aquí de manera milagrosa, sino que ellos entendían que ese niño, el cual habían visto en las profecías y el cual estaba guiando Dios hacia él, era un rey. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido ¿a qué? Hemos venido a adorarle. La segunda actitud que vemos aquí, o acción, hermanos, para disfrutar de las bendiciones de la encarnación de Cristo, hermanos, es reconocer la divinidad, reconocer la autoridad de Jesucristo y también adorar a Jesucristo. La adoración, hermanos, solamente es dada a Dios. Por eso usted no diga yo adoro a mis hijos. Amado esposo, no diga adoro a mi esposa. O la esposa dice adoro a mi esposo. Solamente a Dios se puede adorar. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, dijo el Señor Jesucristo. Pero ve qué interesante, estos hombres que eran inteligentes, sabios, entendidos en los tiempos, en sus naciones de donde ellos vinieron,
reconocieron a Cristo como Rey. Reconocieron que Él era Dios porque lo adoraron. Se postraron delante de Él para adorarlo. Amado hermano, eso es importante. Para disfrutar las bendiciones del reino de Dios es necesario reconocer que Jesucristo es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Que nadie puede venir al Padre, nadie puede experimentar el poder de la salvación sino solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo adoraron. Un día Jesús hizo un milagro. ¿Se acuerdan aquel milagro del paralítico que fue bajado del techo hacia donde estaba Jesús? Lo primero que Jesús le dijo a ese paralítico fue: tus pecados te son perdonados. Y los líderes del judaísmo en aquel momento, que entendían lo que significaba que Jesús dijera: tus pecados te son perdonados, es decir, que Jesús estaba perdonándole el pecado a aquel hombre antes de sanarlo físicamente. Comenzaron a murmurar, comenzaron a hablar y argumentar y a decir: ¿quién es este? Pues solamente Dios puede perdonar el pecado al hombre. ¿Y por qué lo hizo Jesús? Porque Él es el Hijo de Dios. Porque Él es el Rey de los reyes, el soberano, el redentor de la humanidad se llama Jesús. Y así como Jesús tiene el poder, hermano, para perdonar el pecado y para darnos vida eterna, porque Él es divino, porque Él es Dios mismo, entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, entonces hay que adorarlo. Hay que doblar, hermano, nuestra cerviz. Hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Jesucristo, porque Él es el soberano, el Rey de los reyes. Él es Dios mismo, y usted y yo tenemos que reconocer su gobierno, su reinado, su poder, y adorarlo como Dios, porque Él es Dios. Esta es la vida eterna, dijo Jesús en la oración allá en el huerto de Getsemaní. Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien tú has enviado. Todos aquellos que reconocen a Jesús como Rey de Reyes, como el Dios verdadero, el resultado de ello es la salvación. El resultado de ello es la exaltación de parte de Dios, porque Dios exaltó a estos hombres, amado hermano, que reconocieron el gobierno de Cristo y reconocieron también su divinidad. En tercer lugar, y solamente este punto voy a tocar por cuestión de tiempo, es necesario compartir la buena noticia de lo que significa el advenimiento, la encarnación de Jesucristo. En este pasaje que hemos leído, vemos como protagonistas un grupo de pastores que están pastoreando en las laderas de las montañas alrededor de Jerusalén en aquel día. A ellos se revela el ángel con el mensaje que hemos leído allí en el versículo 10 y 11, que lo voy a repetir. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando los pastores recibieron ese mensaje sobrenatural, y quiero decirles que el evangelio es un mensaje sobrenatural, porque no viene del pastor, no viene del evangelista, no viene del hermano, no viene del servidor. El mensaje del evangelio viene de Dios. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El poder del evangelio, hermano, transforma la vida. ¿Por qué? Porque es un mensaje divino. Todo aquel que rechaza el evangelio está rechazando a Dios, no al pastor ni al que le predica, sino que está rechazando a Dios, porque el mensaje de Dios, el mensaje del evangelio, viene del cielo. Pero sabe, estos pastores aceptaron ese mensaje. ¿Y qué hicieron después de aceptar ese mensaje que venía de Dios? Dice que de manera apresurada fueron y compartieron lo que habían visto y lo que habían oído de parte del ángel
o de los ángeles también del Señor. Hermano, qué importante, porque esto tiene que ver con aquellos que hemos, en primer lugar, que hemos aceptado a Cristo, que hemos aceptado que Él es Cristo, el Salvador de mi alma. Le hemos entregado la vida, le hemos entregado todo, nos hemos rendido, nos esforzamos cada día por agradar a Jesús y por seguir a Cristo. Amado hermano, si eso es así, si usted ha recibido la gracia de Cristo en su vida, ha reconocido que Él es el Salvador, que Él es el Señor, que Él es el único Dios verdadero, ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Espera que nosotros comuniquemos de manera apresurada el mensaje, hermanos, que hemos recibido de parte del Señor. Sé que todos los que estamos acá, probablemente todos, tengamos un familiar inconverso, tengamos familia que no son cristianos, que están encaminándose, hermanos, por la senda que los lleva a la muerte y la muerte eterna. Amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, vecinos, todo tipo de personas que están a nuestro alrededor. Nuestro país, hermanos, necesita de la salvación de Cristo. Las naciones necesitan de la salvación de Cristo. Estamos viendo las señales de los tiempos. Cristo, hermanos, la venida de Jesús está cercana. La pandemia no es más que un anuncio, hermano, una alerta de parte del Señor que Él viene pronto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Hermanos, compartir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Compartir lo que hemos recibido de parte de Dios, que Jesucristo es el Salvador. Eso es lo que el mundo necesita, hermano. Lo que nuestro país necesita, ¿qué es lo que necesita? ¿Dinero? Sí, probablemente. ¿Necesita paz social? Sí. ¿Necesita fuentes de empleo? Sí. ¿Necesita calor de familia? Sí. Hay tantas crisis en nuestro país: crisis de salud, crisis económica, crisis política, crisis en la familia, crisis, bueno, de todo tipo. Pero ¿sabe qué es lo que más necesita nuestro país para que todas las añadiduras vengan? Hablando del trabajo, hablando del dinero, hablando de la familia, hablando de la paz social, hablando de todo. Esas son añadiduras. ¿Sabe cuándo esas añadiduras van a venir? Cuando cada salvadoreño y cada persona en el mundo acepte que Jesucristo es el Salvador, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, lo adoren, se entreguen a Él. Cuando el mundo, hermano, acepte la obra de Jesucristo en su corazón, es cuando las cosas van a cambiar. Antes no. Gobiernos vendrán, gobiernos irán. Saldrán y vendrán otros. Pero el único que cambia se llama Jesús de Nazaret. Y la única garantía que nosotros y nuestro país, hermanos, tenemos en materia de un futuro mejor, un futuro diferente, no son, hermanos, las banderas políticas, sino es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y así como los sabios vinieron para adorar a un rey que ellos sabían que había nacido de manera sobrenatural y anticipada por los profetas, y cuando llegaron a Belén, dice que estaba allí María y José y estaba el niño acostado en el pesebre. Hermanos, ellos se postraron y le ofrecieron sus presentes en un acto de adoración. Eso es lo que cambia la vida, hermano, cuando reconocemos a Jesucristo como el Señor, como el soberano de nuestras vidas, y le entregamos la vida. Entreguémosle la vida a Cristo. Hermano, el mejor regalo que podemos recibir en Navidad es recibir la salvación de Cristo, es recibir el perdón de Cristo. Lo más grande que podemos hacer en una Navidad como esta es reconocerlo a Él como Rey, como Señor, y adorarlo y pedirle que nos ayude a mantenernos fieles a Él todos los días de nuestra vida hasta el final. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por este momento que nos has dado, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos que tú eres el Señor.
Hoy nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si hay alguien aquí en este lugar, o aquellas personas que nos ven allá en la distancia por los medios de comunicación, que todavía no ha reconocido a Jesús como Salvador, como aquel que vino para buscar y salvar su alma, como aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonarle, para darle una nueva vida. Amado hermano, amado amigo, hoy es el día en que usted pueda reconocer, como lo hicieron los magos que vinieron de Oriente, como lo hicieron los pastores que estaban pastoreando aquella noche, aquel día cuando Jesús nació en Belén. Lo reconocieron como Rey, lo reconocieron como Salvador y le adoraron como un acto de rendición de su vida, de su voluntad a Dios. ¿Por qué usted no toma esa misma decisión de entregarle su vida a Jesucristo? Yo quiero invitarle, si hay alguien aquí entre nosotros que todavía no ha dado ese paso de fe de aceptar al Salvador en su alma, quiero decirle que hoy Dios, una vez más, con ese mensaje divino, ese mensaje que viene del cielo, viene para hablar a tu corazón y para decirte: hijo, es tiempo de que vengas a casa, es tiempo de que reconozcas que yo soy tu Señor, que yo soy el que perdono todos tus pecados y el que te doy una vida nueva. Amado amigo, ríndale su vida a Jesucristo. Quiero ayudarle con una oración de fe en este día para que usted le entregue su vida al Señor. Ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco que tú entregaste tu vida, Señor, en la cruz del Calvario para salvarme, para librar mi alma, Señor, de toda condenación y de todo pecado. Perdóname, Jesús, porque este día yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname, límpiame, cámbiame, dame la vida eterna que tú has prometido para aquellos que te aman y te invocan. Señor amado, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme una vida nueva. Te entrego mi vida, Señor. Ayúdame a vivir para ti todos los días de mi vida hasta el final, en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias, Señor. Alabe el nombre de Jesús, adórele, bendígalo. Dele gracias a Cristo en esta hora. Oh, adórele. Reconocemos que Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Nos postramos para adorarte, Señor, y para declarar tu grandeza, tu poder, Señor. Una vez más, mi corazón entona cuán grande es